Buenos días, vamos a hablar sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en el mundo a la fecha actual, 30 de abril del 2020, para lo cual hemos elaborado un conjunto de cuadros por continentes en donde se muestran los países con la mayor cantidad de contagios por la enfermedad del COVID-19. Antes de comenzar, debemos de mencionar que las cuarentenas sí funcionan y han salvado muchas vidas. También es cierto que no se puede estar todo el tiempo en cuarentena debido a que esto ocasionaría un desastre en las economías de los países del mundo, tales como las quiebras de las empresas, pérdida de los empleos y grandes problemas sociales. Dicho lo anterior, empecemos. El video lo hemos estructurado de la siguiente manera. 1. Actividades de contención de la pandemia. 2. Cifra de contagios en el mundo por continentes. Hay que mencionar que en cada continente los países están ordenados de mayor a menor en función de la cantidad de casos confirmados. Quiere decir de que no están todos los países. Empezamos con el continente del Asia, en donde se inició la pandemia y es uno de los continentes con mayor cantidad de población. Seguimos con el África, Europa, después de China, se convirtió en el segundo foco de la pandemia, el cual estuvo encabezado por los países de Italia, España, Reino Unido y Francia. Sigue el continente americano y empezamos por América del Norte. En la actualidad se ha convertido el tercer foco de la pandemia con los Estados Unidos de Norteamérica. Continuamos con América Central y el Caribe y terminamos con América del Sur. El tercer punto tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena, la manera como se va a ir dejando la cuarentena. Y el cuarto punto es reabrir la economía gradualmente. Actividades de contención de la pandemia. 1. Tiempo de reacción. Se refiere al periodo de tiempo desde el inicio del primer brote en China de la epidemia del COVID-19 hasta que la Organización Mundial de la Salud la declaró en pandemia. 2. Fortalecimiento de los sistemas de salud. Se refiere a todas las actividades que realizaron los diferentes gobiernos en sus países para dotar y mejorar los sistemas de salud, tales como la creación de hospitales de campaña, el incremento de camas de las unidades de cuidados intensivos, la adquisición y operación de ventiladores mecánicos a fin de poder afrontar la pandemia. 3. Cierre de fronteras, ya sea por aire, mar y tierra. 4. Inicio de la cuarentena. En algunos países, la cuarentena fue extendido varias veces. 5.
repatriación de ciudadanos con el establecimiento de los vuelos humanitarios. 6. Retorno a lugares de origen dentro del país. Se refiere a que los ciudadanos retornan a sus lugares habituales de residencia en cada país. 7. Apoyo a las poblaciones vulnerables. En algunos países, el gobierno apoyó a la población vulnerable con la entrega de canastas de víveres y productos de primera necesidad y con la entrega de dinero en efectivo. 8. Detección de contagios, para la cual los gobiernos adquirieron las pruebas moleculares y pruebas rápidas a fin de detectar la cantidad de personas contagiadas por la enfermedad. Y esto va a repercutir en la disminución de la tasa de letalidad de la enfermedad. 9. Protocolos de bioseguridad. Se refiere al desarrollo e implementación de los protocolos de bioseguridad a fin de ir flexibilizando la cuarentena y volver a abrir la economía. Asia, pandemia de coronavirus en cifras. En todos los cuadros que vamos a mostrar a continuación tienen 6 columnas. La primera columna es el orden en que ocupan los países. En la segunda columna, el nombre de país y su respectiva bandera. La tercera columna, la cantidad de casos confirmados. La cuarta columna, la cantidad de muertos. La quinta columna, la cantidad de personas recuperadas. Y la sexta columna, la tasa de letalidad. ¿Cómo se obtiene la tasa de letalidad? Es el resultado de dividir la cantidad de muertos entre la cantidad de casos confirmados multiplicados por 100. En el caso de China, que ocupa la posición 2, tiene una tasa de letalidad de 5.6. ¿Qué significa esto? Que de 100 personas infectadas mueren 6 personas. Hay que recordar que la tasa de letalidad al 30 de abril de 2020 era de 7.07. De los 11 países del Asia más afectados, solamente Indonesia, que ocupa la posición 10, tiene una tasa de letalidad de 7.8, que es superior a la del promedio en el mundo. Los demás países tienen menor cantidad, lo cual indica que la pandemia del coronavirus en el continente asiático está controlada. En el caso de Singapur, que ocupa la posición 6, tiene una tasa de letalidad de 0.1, la más baja en el continente. Eso indica que en el caso de Singapur, la pandemia ha sido bien manejada y controlada. En general, los demás países también tienen una tasa de letalidad baja. Hay que recordar que el continente asiático es el continente más poblado de la Tierra. En el caso de China, tiene una población de más de 1.385 millones de habitantes, seguido por la India con más de 1.320 millones de habitantes.
Continuamos con África. Pandemia de coronavirus en cifras. En esta oportunidad hemos seleccionado o considerados a los países que tienen más de 1000 casos confirmados. En primer lugar tenemos a Egipto con una tasa de letalidad 7.1, seguido de Marruecos con una tasa de letalidad de 3.8. En tercer lugar, Argelia con una tasa de letalidad de 44.7. ¿Qué pasa con Argelia? De 100 personas infectadas mueren 45 personas. ¿Por qué la tasa de letalidad en Argelia es tan alta? Significa que en la realidad hay una cantidad mucho mayor de personas infectadas por la enfermedad, las cuales aún no han sido detectadas, para lo cual la recomendación es realizar la mayor cantidad de testeos a la población a fin de identificar esa cantidad de personas infectadas y de esta manera poder bajar la tasa de letalidad. Hay que recordar que la tasa de letalidad en promedio de la enfermedad del COVID-19 es solamente del 2%. Europa, pandemia de coronavirus en cifras. En este primer cuadro hemos considerado a los 20 países europeos más afectados por la pandemia del COVID-19. Nosotros sabemos que Europa fue el segundo foco de la pandemia en el mundo y los países que conformaron este foco tienen una tasa de letalidad mayor al 10%. Tal es el caso de España, Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica y los Países Bajos. En el caso de Suecia es un caso muy particular debido a que ellos no están haciendo cuarentena, ellos están aplicando lo que se conoce como inmunidad colectiva. Desde la posición 14, Austria, Ucrania, Dinamarca, Serbia, Noruega, República Checa, estos países tienen una tasa de letalidad muy baja, inferior a la tasa de letalidad promedio en el mundo. Quiere decir de que estos países no conformaron el segundo foco de la pandemia. En el caso de Rumanía, tienen una tasa de letalidad de 57.8, lo cual es demasiado alto, lo cual indica que en Rumanía hay una cantidad mayor de personas infectadas a las cuales no se le ha hecho el testeo. La recomendación es aplicar la mayor cantidad de testeos a la población a fin de identificar los casos de las personas afectadas y poder disminuir la tasa de letalidad. Continuamos con Europa. En este segundo cuadro hemos seleccionado a los 13 países europeos con mayor cantidad de casos confirmados. En esta oportunidad vamos a destacar los países europeos que tienen menor tasa de letalidad. En primer lugar tenemos a Rusia, que ocupa la posición 7 y tiene una tasa de letalidad de 1%, seguido de Turquía, quien ocupa la posición 6 y tiene una tasa de letalidad de 2.6. A continuación tenemos a Portugal, que ocupa la posición 11 y tiene una tasa de letalidad de 3.9.
Seguimos con Alemania, quien ocupa la posición 5 y tiene una tasa de letalidad de 4.1. A continuación tenemos a Suecia, que ocupa la posición 10 con 5.9, y terminamos con Irlanda, que ocupa la posición 13 con una tasa de letalidad del 6%. Todos estos países tienen una tasa de letalidad inferior al promedio mundial. Lo más destacable es Alemania, que tiene 123.500 personas recuperadas, lo cual indica que está afrontando la pandemia del coronavirus de la mejor manera. Continente americano. Pandemia de coronavirus en cifras. América del Norte. En primer lugar, Estados Unidos. Segundo, Canadá. Tercero, México. En la actualidad, los Estados Unidos de Norteamérica se han convertido en el tercer foco de la pandemia mundial, teniendo una tasa de letalidad de 6.3. Segundo, Canadá, con una tasa de 6%. Y en tercer lugar, México, con una tasa de 9.7. Estados Unidos y Canadá tienen una tasa de letalidad menor a la tasa de letalidad en el mundo, que es 7.07. También hay que tener en cuenta que los Estados Unidos tienen una población mayor a 324 millones de habitantes. América Central y el Caribe. Pandemia de coronavirus en cifras. En primer lugar, República Dominicana. Segundo lugar, Panamá. Y en tercer lugar, Cuba. Hay que tener en consideración que estos tres países han sido considerados por ser quienes presentan la mayor cantidad de casos confirmados. República Dominicana tiene una letalidad de 4.3, Panamá 2.9, Cuba 4.1. Los tres países considerados en América Central y el Caribe tienen una tasa de letalidad inferior al promedio mundial, lo cual indica que se está afrontando la crisis de la pandemia del coronavirus de la mejor manera. América del Sur. Pandemia de coronavirus en cifras. Hay que tener en cuenta que en este cuadro se ha considerado a los 7 países que tienen mayor cantidad de casos confirmados por el COVID-19. En primer lugar, Brasil. Segundo, Perú. Tercero, Ecuador. Cuarto, Chile. Quinto, Colombia. Sexto, Argentina. Y séptimo, Bolivia. La tasa de letalidad del Brasil es 6.9, Perú 2.8, Ecuador 3.6, Chile 1.4, Colombia 1.4, Argentina 4.9, Bolivia 5.3. Los 7 países de América Latina tienen una tasa de letalidad menor a la tasa de letalidad mundial, que es de 7.07. Los países que mejor están enfrentando la pandemia son Colombia, con una tasa de letalidad de 1.4 y 93 muertos. Chile, también con una tasa
de letalidad de 1.4 y 227 muertos. En tercer lugar, Perú, con una tasa de letalidad de 2.8 y 1051 muertos. ¿Por qué algunos países tienen mayor tasa de letalidad y menor cantidad de muertos? Eso significa que en esos países se tienen que aplicar mayor cantidad de test a la población a fin de detectar casos de la enfermedad del COVID-19. Vamos a analizar brevemente el resumen de actividades. Los resultados presentados anteriormente fueron la consecuencia de las decisiones y acciones que ejecutaron los gobiernos en cada uno de los países del mundo para combatir la pandemia del coronavirus. Desde la actividad 1 hasta la actividad 8 fueron con la finalidad de afrontar la pandemia y evitar una mayor cantidad de muertos. Desde la actividad 9, que es protocolos de bioseguridad, en donde se tienen que desarrollar e implementar protocolos de bioseguridad a fin de poder flexibilizar la cuarentena, consiguiendo de esta manera la reapertura de la economía de una manera gradual y segura, evitando la aparición de una segunda ola de contagios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.